La relación geoestratégica entre España y Marruecos es compleja, y está profundamente influenciada por una variedad de factores históricos, territoriales, políticos y económicos. Este vínculo tiene implicaciones directas sobre la seguridad de ambas naciones, especialmente en cuestiones relacionadas con la soberanía territorial, y los intereses estratégicos en el Mediterráneo y el Atlántico. Desde los primeros contactos entre ambas naciones en la Edad Media hasta las guerras del siglo XIX y XX, España y Marruecos han mantenido una relación de cooperación, pero también de conflicto, debido a las disputas territoriales. Las tensiones se intensificaron durante el período colonial, cuando España controló el norte de Marruecos y ciertas zonas del Sáhara Occidental. Aunque la descolonización y la retirada de España de sus territorios africanos a finales del siglo XX contribuyó a una cierta normalización de las relaciones, las disputas no se resolvieron completamente. Las dos ciudades autónomas españolas de Ceuta y Melilla, ubicadas en la costa norte de África, son un punto caliente en las relaciones entre España y Marruecos. Estos dos enclaves han sido siempre un tema de fricción, ya que Marruecos los considera como parte de su territorio, debido a que, en su opinión, fueron ocupados ilegalmente por España durante el colonialismo, y desde entonces han estado bajo control colonial. Desde el punto de vista estratégico, Ceuta y Melilla son vitales para España. Ceuta, por ejemplo, es uno de los puntos más cercanos entre Europa y África, y su ubicación le otorga una importancia militar única. No solo es un puesto avanzado de la defensa de Europa, sino que también tiene un gran valor en términos de control de las rutas marítimas hacia el Mediterráneo. Para España, la soberanía sobre Ceuta y Melilla no es negociable, ya que estas ciudades son vistas como parte integral de su territorio nacional, respaldados por la legislación internacional. En contraste, Marruecos ha sido persistente en su postura de reclamar estos territorios, lo que ha generado fricciones diplomáticas recurrentes. Además, en ocasiones, el régimen marroquí ha utilizado esta cuestión para movilizar el nacionalismo dentro de su país y fortalecer la unidad interna, aunque esto también ha generado tensiones en sus relaciones con otros países. Otro punto crucial en la geoestrategia de España con respecto a Marruecos son las Islas Canarias, situadas en el Atlántico Norte. Aunque las Islas Canarias son parte del territorio español, su proximidad a Marruecos, a solo 100 kilómetros de la costa norte africana, plantea un desafío estratégico para España. En las últimas décadas, Marruecos ha incrementado sus pretensiones sobre las aguas circundantes a Canarias, especialmente en lo que se refiere a la explotación de recursos pesqueros y las zonas económicas exclusivas. El interés de Marruecos en las Islas Canarias está relacionado con el control de las rutas comerciales y la explotación de los recursos marítimos, que incluyen pesquerías y posibles reservas de hidrocarburos. Aunque España ha reforzado su presencia en Canarias para asegurar su soberanía, esta proximidad de las Islas Canarias a Marruecos coloca a España en una situación geopolítica delicada, ya que cualquier alteración en las relaciones podría afectar no solo la estabilidad en las islas, sino también en el ámbito del Atlántico. En términos de defensa, España mantiene un enfoque firme y pragmático con respecto a su relación con Marruecos. Como miembro de la OTAN, España juega un papel clave en la seguridad del Mediterráneo occidental y del norte de África, especialmente en la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y otros desafíos transnacionales. La cooperación con Marruecos en estos temas es de vital importancia para España, ya que el país africano actúa como una barrera de contención frente a los flujos de inmigración irregular, y los grupos extremistas que operan en la región. Al mismo tiempo, España mantiene su postura firme sobre la soberanía de Ceuta, Melilla y las Islas Canarias, y no ha dudado en reforzar su presencia militar en estas zonas. En Ceuta y Melilla, se encuentran desplegadas unidades de infantería y defensa aérea, mientras que en Canarias España tiene varias bases militares que son clave tanto para defender sus fronteras como para proyectar su potencial militar en el Atlántico. En los últimos años, Marruecos ha mostrado interés en expandir su influencia sobre las aguas cercanas a las Islas Canarias, lo que incluye disputar zonas económicas exclusivas, en el Atlántico. Esto ha generado preocupación en España, ya que cualquier modificación en las fronteras marítimas en esa zona podría tener un impacto significativo en los derechos pesqueros y en los recursos marítimos españoles. Aunque este interés no ha alcanzado niveles de confrontación directa, España ha incrementado su presencia militar en Canarias, dada la relevancia estratégica de las islas para la defensa de Europa, y la protección de las rutas comerciales del continente. Además, Marruecos ha reclamado ciertos derechos sobre el control de las aguas del Atlántico que rodean las Islas Canarias, en parte porque considera que parte de su zona económica exclusiva se solapa con la fe española. Este asunto, en particular, genera tensiones diplomáticas entre los dos países, aunque no ha escalado a un conflicto abierto debido a la alianza estratégica de España con la OTAN y la comunidad internacional.
En cuanto a la estrategia marroquí, Marruecos ha propuesto en ocasiones la idea de autonomía para Ceuta y Melilla bajo su soberanía. Esta propuesta, aunque no muy concreta, ha sido un intento de Marruecos de crear una solución intermedia que le permita ganar control de estos territorios sin recurrir a la confrontación directa. Sin embargo, esta idea ha sido rechazada de manera tajante por España, que sigue defendiendo la integridad territorial de sus ciudades autónomas. El enfoque de Marruecos ha sido principalmente diplomático, buscando el respaldo de países africanos y de la Unión Africana, que también han mostrado su apoyo a la reclamación de Marruecos sobre Ceuta y Melilla. Sin embargo, España ha contado con un respaldo firme de la Unión Europea, que ha respaldado la soberanía de España sobre estas ciudades. La respuesta internacional ante las demandas marroquíes ha sido en su mayoría de apoyo a la soberanía de España. La Unión Europea y la OTAN han dejado claro que no consideran la soberanía de Ceuta, Melilla o las Islas Canarias como una cuestión disputada. Esto es fundamental, ya que Marruecos, aunque fuerte en el ámbito africano, se enfrenta a la cooperación internacional que asegura la defensa de los intereses españoles. España ha reforzado su presencia militar en estas áreas clave, especialmente en Ceuta, Melilla y las Islas Canarias, asegurando tanto la defensa de su territorio como el control de las rutas marítimas cercanas. Además, la cooperación con los aliados internacionales, especialmente dentro de la OTAN, le otorga a España una ventaja estratégica considerable en términos de defensa colectiva. Marruecos sigue manteniendo la aspiración de arrebatar a España Ceuta, Melilla y, en menor medida, las Islas Canarias, con base en una narrativa histórica de ocupación y dominación colonial. Sin embargo, estas intenciones se enfrentan a la resistencia diplomática y política de España. Si bien Marruecos utiliza una combinación de presión diplomática, reclamos históricos y tácticas indirectas, como la migración irregular y la disputa sobre las aguas cercanas a Canarias, no parece haber una intención real de desencadenar un conflicto directo, especialmente dado el respaldo militar y diplomático con el que cuenta España. Por lo tanto, aunque las tensiones persisten, es probable que la situación se resuelva mediante mecanismos diplomáticos y un equilibrio de poder internacional, sin que se produzca una confrontación abierta. La injerencia de Marruecos en la política española es un tema delicado y multifacético que involucra tanto la intervención directa en algunos asuntos nacionales como la explotación de factores internos dentro de España para influir en decisiones políticas y diplomáticas. Si bien las relaciones entre España y Marruecos se fundamentan en acuerdos de cooperación, comercio y seguridad, también existen tensiones que a menudo se traducen en intentos de Marruecos de influir en la política interna de España para avanzar en sus propios intereses geoestratégicos y territoriales. Marruecos tiene un interés estratégico en España debido a su proximidad geográfica, especialmente con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, y las Islas Canarias. Estas zonas son consideradas por Marruecos como parte de su territorio, y la soberanía española sobre ellas ha sido una fuente constante de fricción. Aunque Marruecos no ha recurrido a una confrontación directa en muchos casos, ha utilizado métodos más sutiles, como presión diplomática, manipulación de cuestiones migratorias y estrategias económicas para intentar influir en las decisiones políticas españolas que afectan estos territorios. Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que se encuentran en la costa norte de África, son un punto de controversia constante en las relaciones entre España y Marruecos. Aunque España las considera como parte integral de su territorio, Marruecos las reclama como propias, basándose en la argumentación de que estos territorios fueron ocupados durante el período colonial. Este asunto ha sido un tema recurrente en la política interna de Marruecos, y el gobierno marroquí ha utilizado diversas tácticas para ejercer presión sobre España, tanto en el ámbito diplomático como en el mediático. Marruecos ha intentado aprovechar cualquier oportunidad para influir en la política española. Un ejemplo claro de esto ocurrió en mayo de 2021, cuando un incidente diplomático relacionado con el líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, desembarcó en España para recibir tratamiento médico. Este acontecimiento tensó las relaciones entre ambos países, y llevó a Marruecos a realizar una serie de gestos de presión, como la apertura de fronteras para que miles de migrantes irrumpieran en Ceuta. Esta operación se interpretó como una respuesta a la hospitalidad española hacia un líder que Marruecos considera una figura separatista, lo que mostró cómo Marruecos puede manipular la situación migratoria en la región para ejercer presión sobre la política española. Este tipo de injerencia no solo afecta las relaciones bilaterales, sino que también impacta en el debate político interno de España, donde ciertos partidos políticos y figuras públicas se ven obligados a posicionarse sobre la cuestión de la soberanía de Ceuta y Melilla, mientras el gobierno español intenta equilibrar sus relaciones con Marruecos y con la Unión Europea. Uno de los métodos más directos de injerencia que Marruecos ha utilizado en la política española es el control de los flujos migratorios.
Marruecos es considerado un punto de tránsito clave para los migrantes que intentan llegar a Europa, y el control que ejerce sobre las rutas migratorias hacia las enclaves de Ceuta y Melilla le otorga cierto poder sobre las decisiones políticas de España. En varias ocasiones, cuando las relaciones bilaterales se han tensado, Marruecos ha sido acusado de permitir que grupos de migrantes intenten entrar en Ceuta y Melilla de manera ilegal, a menudo como una forma de presionar al gobierno español. Uno de los incidentes más llamativos ocurrió en 2021, cuando Marruecos permitió que miles de migrantes cruzaran la frontera de Ceuta, como respuesta a la acogida de Ibrahim Ghali en España. Este episodio mostró claramente cómo Marruecos utiliza la cuestión migratoria como herramienta de presión política. Cuando España se encuentra bajo este tipo de presión, las decisiones políticas sobre temas de inmigración, control fronterizo y cooperación internacional se ven directamente influenciadas por los intereses marroquíes. Otro frente importante en la injerencia de Marruecos sobre la política española es el control de los recursos naturales en las aguas cercanas a las Islas Canarias y las costas marroquíes. Las zonas económicas exclusivas, C, en estas aguas, especialmente en el Atlántico y el Mediterráneo, se han convertido en un punto de disputa. Aunque España mantiene una presencia militar significativa en la región, Marruecos ha intensificado sus demandas sobre los derechos de explotación de recursos marinos. El control de las aguas cercanas a las Islas Canarias ha sido un tema de interés para Marruecos, que busca garantizar su acceso a posibles yacimientos de hidrocarburos o recursos pesqueros. A través de negociaciones, declaraciones diplomáticas y maniobras geopolíticas, Marruecos ha intentado presionar a España para que acepte acuerdos que favorezcan sus intereses en la zona económica exclusiva del Atlántico. Marruecos también ha utilizado canales informales y redes de lobbying para influir en la política interna española. Existen informes sobre cómo figuras políticas o actores económicos con intereses vinculados a Marruecos han intentado convencer a partidos políticos españoles de que adopten posiciones más favorables hacia los intereses marroquíes. Estos actores, a menudo en forma de empresarios, políticos o diplomáticos de alto perfil, promueven relaciones estrechas con actores de poder en Marruecos con el fin de facilitar acuerdos económicos o exenciones comerciales. Un ejemplo claro de esta influencia fue el intento de Marruecos de presionar a España para que reconozca sus posiciones sobre el Sáhara Occidental, utilizando tanto los lazos económicos como las alianzas políticas dentro de España, buscando que algunos sectores favorecieran una postura más suave en cuanto a su reivindicación sobre el Sáhara. Marruecos también ha influido en la política interna española a través de la manipulación de la opinión pública. Medios de comunicación de Marruecos a veces publican informes o editoriales que refuerzan la narrativa de la soberanía marroquí sobre Ceuta, Melilla y otras áreas marítimas. Estos mensajes son dirigidos no solo al público marroquí, sino también a los sectores de la opinión pública española que podrían estar influidos por un contexto más europeo y africano en los temas de soberanía territorial. En algunos casos, también se ha señalado que Marruecos ha intentado influir en el debate político sobre la inmigración en España, apoyando determinadas posiciones dentro de partidos políticos para que su enfoque sobre las fronteras y los derechos de los migrantes se ajuste a sus propios intereses. La injerencia de Marruecos en la política española es multifacética y se produce en varias dimensiones, desde la manipulación de la migración, el control de recursos marítimos, hasta el lobbying político y la influencia mediática. Aunque Marruecos no emplea métodos de injerencia directa agresiva, su capacidad para explotar vulnerabilidades internas en España, especialmente en temas territoriales y migratorios, le otorga un poder geopolítico significativo. A pesar de las tensiones y la complejidad de las relaciones, España mantiene una postura firme en cuanto a la soberanía de Ceuta, Melilla y las Islas Canarias. Sin embargo, la habilidad de Marruecos para manejar su influencia diplomática y económica es un factor que continuará jugando un papel importante en las relaciones bilaterales entre ambos países. El aumento de la inmigración ilegal a Canarias ha llevado a las autoridades españolas a reforzar las medidas de seguridad, tanto en las islas como en las costas marroquíes. Marruecos, por su parte, ha sido criticado por no hacer lo suficiente para controlar los flujos migratorios que atraviesan su territorio, aunque también se ha argumentado que el gobierno marroquí no siempre tiene el control absoluto de las zonas costeras desde donde parten los migrantes. La cooperación entre España y Marruecos en temas de inmigración ha sido siempre compleja. Ambos países tienen un interés común en frenar la migración irregular, pero sus enfoques a menudo entran en conflicto debido a los intereses políticos y territoriales que subyacen a la cuestión migratoria. España, como miembro de la Unión Europea, tiene la obligación de cumplir con las normas europeas en cuanto a inmigración y asilo, lo que incluye no solo el refuerzo de sus propias fronteras, sino también la cooperación con países terceros como Marruecos para prevenir la salida de embarcaciones ilegales desde las costas africanas. Marruecos, a su vez,
Ha recibido asistencia económica y técnica de la Unión Europea para mejorar su capacidad de control fronterizo y lucha contra las redes de tráfico de personas, pero a menudo ha sido acusado de no hacer suficiente esfuerzo para evitar que los migrantes lleguen a las costas españolas. En este contexto, Marruecos también ha aprovechado las dificultades internas de España para presionar sobre otras cuestiones más estratégicas, como la soberanía de Ceuta y Melilla o las disputas sobre el Sáhara Occidental. Este chantaje migratorio ha sido una táctica utilizada por Marruecos para obligar a España a adoptar posturas políticas más favorables a sus intereses, generando así un dilema tanto para el gobierno español como para la Unión Europea. El envío de inmigración ilegal de Marruecos a España es un fenómeno que involucra muchos aspectos, desde la cooperación en control fronterizo hasta el uso de la migración como herramienta de presión diplomática. Aunque la gran mayoría de los migrantes buscan una vida mejor en Europa, el flujo de personas que atraviesan Marruecos es un tema sensible y difícil de gestionar tanto para España como para las autoridades marroquíes. La inmigración ilegal de ciudadanos marroquíes en España ha sido una cuestión importante y recurrente en las relaciones entre ambos países. Marruecos es uno de los principales países de origen de los inmigrantes ilegales que intentan llegar a España a través de sus fronteras, ya sea a través de las ciudades de Ceuta y Melilla, las Islas Canarias o incluso por la ruta del Mediterráneo desde las costas marroquíes. Aunque es difícil obtener cifras exactas debido a la naturaleza irregular de la inmigración, varios informes y estudios han intentado estimar el número de marroquíes que residen ilegalmente en España. En términos generales, Marruecos es uno de los principales países de origen de la inmigración ilegal en España. Aunque las cifras varían de un año a otro, se estima que hay decenas de miles de marroquíes viviendo en España de manera irregular. Según los informes de la Policía Nacional y otras agencias de control de inmigración, los ciudadanos marroquíes constituyen uno de los grupos más grandes de inmigrantes irregulares que llegan a España cada año. En cuanto a cifras aproximadas, un estudio realizado por la Fundación Migraciones estimó que en 2021, más de 300.000 personas residían de manera irregular en España, aunque este número corresponde a todos los inmigrantes ilegales y no solo a los marroquíes. Marruecos se encuentra entre los primeros países de origen de estos migrantes, junto con países de África subsahariana, Pakistán y Rumanía. El número de marroquíes que viven en España sin regularizar su situación varía dependiendo de la zona geográfica y el año, pero se calcula que hay entre 50.000 y 80.000 marroquíes viviendo de forma irregular en el país. Esto se debe a diversos factores, como el miedo a la deportación, la falta de recursos para regularizar su estatus, o la dificultad para encontrar trabajo de manera legal. El número creciente de inmigrantes marroquíes en situación irregular en España es el resultado de varios factores interrelacionados. Proximidad geográfica. La cercanía de Marruecos a España, especialmente a las ciudades de Ceuta y Melilla, facilita que los migrantes intenten llegar a España, ya sea atravesando las vallas de estas ciudades autónomas o mediante embarcaciones que intentan llegar a las Islas Canarias. Aunque Marruecos coopera en la lucha contra la inmigración ilegal, no siempre tiene el control absoluto sobre sus costas, lo que permite que muchas embarcaciones lleguen a territorio español. Redes de tráfico humano. Existen mafias y redes de tráfico de personas que operan en Marruecos y otras partes de África, facilitando el paso irregular de migrantes hacia España. Estas organizaciones cobran grandes cantidades de dinero a los migrantes por prometerles el paso hacia Europa, lo que genera un entorno de vulnerabilidad para los inmigrantes que caen en manos de estos traficantes. El gobierno español ha implementado diversas políticas para hacer frente a la inmigración ilegal, tanto a nivel interno como diplomático. En primer lugar, España ha reforzado el control de fronteras en las ciudades de Ceuta y Melilla, con el objetivo de evitar los saltos a las vallas y los intentos de cruce ilegal. Además, el gobierno español colabora con Marruecos y otros países de tránsito y para frenar el número de embarcaciones ilegales que intentan llegar a las costas españolas. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, la inmigración ilegal sigue siendo un problema persistente. Las redes de tráfico humano continúan operando en la región, y muchos inmigrantes marroquíes siguen cruzando la frontera con la esperanza de regularizar su estatus una vez lleguen a España. En cuanto a la regularización, España ha implementado algunas iniciativas de amnistía y programas de regularización en el pasado, aunque estos programas no son accesibles para todos los inmigrantes ilegales, y los marroquíes, en particular, han enfrentado dificultades para cumplir con los requisitos. Y si hablamos de la amenaza militar de Marruecos, podemos destacar que Mahmoud bin Marruecos, el actual rey de Marruecos, ha jugado un papel clave en la modernización y fortalecimiento de las Fuerzas Armadas del país durante su reinado, que comenzó en 1999 tras la muerte de su padre, el rey Hassan II.
A lo largo de las últimas 2 décadas, el rey Mohamed VI ha enfocado sus esfuerzos en transformar a las Fuerzas Armadas Reales de Marruecos, FARC, en una de las fuerzas más modernas y poderosas del norte de África, lo que le ha permitido afianzar la posición de Marruecos en el contexto regional y en términos de seguridad nacional. Bajo el liderazgo de Mohamed VI, Marruecos ha realizado inversiones significativas en la adquisición de material militar moderno, particularmente en áreas como aviación, vehículos blindados y sistemas de misiles. El país ha buscado diversificar sus fuentes de armas y tecnología para no depender de un solo proveedor. Esto ha llevado a una estrecha cooperación con países como Francia, Estados Unidos, Rusia, España, y más recientemente, China. Marruecos ha adquirido aviones de combate avanzados, como los F-16 de origen estadounidense, que fueron adquiridos en 2008, y recientemente han sido modernizados. Además, Marruecos también ha firmado acuerdos para la compra de aviones de combate Su-30 de Rusia, lo que amplía las capacidades de su fuerza aérea. Ha mejorado considerablemente sus capacidades de defensa aérea. El país ha incorporado sistemas de misiles Patriot de fabricación estadounidense, que le permiten hacer frente a amenazas aéreas y misiles de largo alcance, así como misiles de corto alcance de diversos orígenes, mejorando significativamente su defensa nacional. En el ámbito de la guerra terrestre, Marruecos ha invertido en la modernización de sus vehículos blindados, como los M60 y ANX-10. También ha adquirido sistemas de artillería moderna, así como tecnología para mejorar su capacidad de maniobra terrestre en condiciones difíciles. La Armada Real de Marruecos también ha experimentado una gran expansión en su capacidad. Durante el reinado de Mohamed VI, Marruecos ha invertido en buques de guerra modernos, como corbetas y fragatas, y en la mejora de sus submarinos. Además, ha reforzado su presencia en el Estrecho de Gibraltar, un área estratégica debido a la proximidad con Europa, y que ha sido un punto clave en la protección de sus costas, y en la lucha contra la inmigración ilegal. Marruecos ha incorporado corbetas de clase Sigma de fabricación holandesa, que mejoran su capacidad de detección, control y defensa marítima. Estas nuevas incorporaciones son fundamentales para asegurar el control sobre las aguas territoriales, y garantizar la protección ante posibles amenazas de grupos extremistas o adversarios regionales. Marruecos ha llevado a cabo reformas sustanciales para modernizar su estructura militar y su capacitación. El objetivo ha sido mejorar la eficiencia y la operatividad de las Fuerzas Armadas. La cooperación con potencias extranjeras, como Estados Unidos, ha facilitado el acceso a programas de entrenamiento militar conjunto, y la introducción de nuevas doctrinas de combate. Aumento de la presencia internacional. Mohamed VI ha buscado expandir la influencia de Marruecos en la región, y en el escenario internacional a través de la participación activa en misiones de paz y en alianzas estratégicas con países occidentales. Marruecos es un aliado clave de Estados Unidos en África y participa en ejercicios militares conjuntos, así como en esfuerzos para combatir el terrorismo en el Sahel y otras partes de África. Además, Marruecos se ha involucrado en operaciones de mantenimiento de la paz bajo la bandera de las Naciones Unidas, y ha demostrado un enfoque pragmático en su política exterior al colaborar tanto con países occidentales como con potencias emergentes, como Rusia y China. El refuerzo de la seguridad interna y fronteriza. La frontera sur de Marruecos, que limita con Sáhara Occidental y Argelia, es una zona estratégica donde las tensiones geopolíticas han sido constantes. Marruecos ha reforzado sus defensas fronterizas con la incorporación de unidades militares especializadas en la protección de sus fronteras, así como con el uso de tecnología avanzada para detectar movimientos a lo largo de su vasta frontera. La región del Rif, que ha sido tradicionalmente una zona de conflicto interno, también ha visto un aumento en la presencia de fuerzas de seguridad para enfrentar a los grupos extremistas y a los movimientos separatistas que amenazan la unidad nacional. Aunque las Fuerzas Armadas marroquíes se han modernizado, la competencia regional es feroz. Marruecos sigue enfrentándose a desafíos significativos, como su conflicto con Argelia sobre el estatus del Sáhara Occidental, un tema que ha afectado las relaciones diplomáticas y militares en la región. Sin embargo, Marruecos ha mostrado una capacidad de adaptarse a la nueva realidad geopolítica, invirtiendo en defensa cibernética e inteligencia militar, para enfrentar amenazas tanto internas como externas. Por otro lado, la cooperación con países europeos y Estados Unidos sigue siendo clave para la modernización de sus fuerzas armadas, y la consolidación de su influencia en el Magreb y el África subsahariana. El reforzamiento de las Fuerzas Armadas de Marruecos bajo el liderazgo de Mohamed VI ha sido un proceso continuo, centrado en la modernización tecnológica, la formación de tropas y la expansión de su presencia internacional. Con una fuerza aérea renovada, una marina más moderna y un ejército terrestre más eficiente, Marruecos se ha posicionado como una de las potencias militares más destacadas en el norte de África.
Por lo tanto, Marruecos a día de hoy, es una amenaza muy seria para los intereses de España, si hablamos de Ceuta y Melilla, y la seguridad de las Islas Canarias. España, como no despierte de su letargo geoestratégico y su nefasta política internacional, se verá dentro de unos años con un problema muy serio en el norte de África. Comunidad bolafera, dejen comentarios, un me gusta y suscribirse al canal, por supuesto no viene mal. Hasta una nueva entrega. Bolazo.